5 minutos y también, como todos los miércoles, y con una falta justificada el miércoles pasado, la tenemos a Lucila Lestrange, mitos y leyendas. ¿Cómo estás, Lucila? Oh, hola, muy bien por acá. Contenta que hace frío, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Mira, Feliz de la vida. Sos del team frío. Sí. Sí, hoy me desperté, vi que decía 6 grados y dije, sí, qué placer, qué lindo. Qué lindo, mira vos. No te hacía del team frío, te hacía más del team calor. No, jamás. Bueno. La historia de fantasma y todas estas cosas raras van más para el frío, para acercarse al fogón y estar en casa. Claro, obvio. Bueno, contanos cómo te fue, contanos qué nos traes para hoy. Bien, no, todo bien, por suerte. Para hoy les traigo 2 lugares con historias de fantasmas. Estos lugares así, medio encantados, medio embrujados, como se les dice. Ajá. Y uno, en realidad es como 2 lugares, pero lo vamos a enfocar en la Embajada de Alemania, que está allá en Capital Federal. Ajá. Pero tiene toda una historia, porque se dice que ahí pasan cosas fuertes, pasan cosas raras, sombras, apariciones, ruidos, cosas que quizás, si les cuento un poco la historia, se entiende de dónde podría llegar a venir. Sí. Para los que no saben bien dónde está, bueno, nos tenemos que ubicar en el barrio de Palermo, y ahí básicamente es donde se pierde, podemos decir, el barrio de Belgrano, sí. Y empieza Palermo, y se construye en septiembre de 1872, Tornquist compra, digamos, las manzanas comprendidas por lo que hoy sería Maure, Villanueva, Olleros y Luis María Campos. Ajá. Y en ese momento era llamado el Camino de las Cañitas, de hecho, por la presencia de los frondosos cañaverales en las barrancas del Río de la Plata, sí. Que de hecho eso es lo que le da el nombre después al barrio, ¿no?, de las Cañitas. Mira. Y obviamente hoy nada que ver, uno hoy transita por una jungla de cemento, pero si nos situamos en aquella época nos tenemos que poner en el imaginario de un lugar prácticamente rural, con una vista al río, hermoso, ¿no? Y Tornquist hace esta mansión que es diseñada por el arquitecto alemán Carlos Norman y estaba ornamentada con una torre como almenada, con muchos vitrós, con gárgolas, florones, y fue bautizada como Villa Los Ombúes, ¿no? Tomaba el nombre que llevaba por entonces la calle Olleros. Ajá. Bueno, durante años esa residencia fue escenario de grandes fiestas a las que concurría buena parte de la sociedad, de la alta sociedad de aquella época. Sí. Y él incluso, Tornquist, se había convertido como en mecenas de varias personas, y quiso también apoyar a los grandes esfuerzos. Había un grupo en ese momento de jóvenes que intentaban volar con un globo aerostático y él les prestaba, ¿no?, su lugar, sus tierras para que lo pudieran hacer. Incluso también en el año 1908 se acercó a lo que estaba como recién fundado el Aeroclub Argentino y les ofreció a las autoridades una parte de la quinta. O sea, imagínense el tamaño que tenía este lugar, ¿no? Sí. Les ofrece una parte de la quinta para que desde allí pudiera despegar lo que se conoce como el mítico Pampero. Ajá. Y bueno, justamente desde allí, desde la Villa de los Ombúes, el globo realizó un vuelo increíble que alcanzó 2.100 metros de altura y fue incluso tripulado por Jorge Newbery. Así que ya este lugar, además de ser un lugar de fiestas de la alta sociedad, tuvo como sus momentos históricos muy importantes y sobre todo era como famoso en la época. Pero bueno, lamentablemente en el año 1908 fallece el dueño de la casa y los hijos continúan cediendo una porción de la quinta para los viajes en globo, pero bueno, después ya costaba, ¿no?, el mantenimiento de semejante lugar, así que donaron parte de las tierras a la orden benedictina para la construcción de lo que hoy conocemos como la Abadía de San Benito. Y esto es un punto ahí a destacar, así que recuerden eso, que en ese lugar se hace la Abadía de San Benito, que después lo vamos a retomar. Esa construcción recién se hace para el año 1928. Ajá. Bueno, pero ¿qué pasaba con el resto del terreno de esa villa, de Villa Los Ombúes?
el imponente castillo seguía estando ahí, como en una esquina del terreno, podemos decir, y fue vendido primero a una familia en el año 1937 a otros, a los Blaquier, y después queda abandonado durante varios años. Nunca se supo muy bien por qué queda abandonado. Se dice, acá no hay crónicas históricas que lo confirmen, pero lo que se cuenta es que se habló de una huida en una noche de tormenta, porque supuestamente hubo un crimen en esos jardines que se quiso ocultar, entonces la familia de un día para el otro desapareció y dejó, digamos, olvidado, abandonado este palacio. Bueno, mientras, imagínense, ¿no? Iban pasando los años, ese imponente castillo empieza a convertirse cada vez en más fantasmagórico. En vez de ser algo que, ay, mira qué lindo, qué ostentoso, ya era medio de película de terror el escenario. Ajá. Al punto tal que los chicos que iban a jugar a la pelota en esos predios, si se les llegaba a ir la pelota para esos lados, y bueno, preferían perderla antes que acercarse a buscarla, porque realmente generaba toda una mística del lugar donde pasaban cosas extrañas. Y ya para el año 1973, Alemania adquiere ese amplio terreno. ¿Para qué? Para levantar su embajada. Ajá. Y bueno, lo que manda hacer primero es demoler esa mansión que había quedado. Y ya a partir de ese momento había toda una mística del lugar, pero a partir de ahí ya se dice que esa embajada tarda muchos años en construirse, porque se inaugura recién en el año 1983, es decir, 10 años después de adquirir el terreno, porque se hablaba de espíritus burlones, juguetones, que hacían desaparecer las escaleras de los albañiles, que se les mezclaban las pinturas, que les desaparecían los pinceles, como que pasaban muchas cosas a los obreros que estaban en el lugar, al punto de que salían despavoridos y no querían volver a la construcción, entonces tenían que cambiar de obra constructora, bueno, toda una cuestión extraña. Y bueno, como les decía, ¿no? En el 83 ya finalmente se inaugura la Embajada de Alemania, pero el tema es ¿por qué, no? ¿Por qué sería en ese lugar que hay fantasmas? ¿Por el castillo que había antes? Puede ser, pero si antes de eso, cuando vivía la gente ahí, no se contaban historias de fantasmas, claro. ¿Por qué sí? No sé. Y ahí está el tema. Yo en un momento les dije que se mandó a construir la abadía de San Benito, en ese mismo terreno. Sí. Muy cerquita. Y para aquellos que lo desconocen, San Benito es como el habilitado, por así decir, el poderoso para hacer exorcismo. Ajá. Y bueno, la cruz de San Benito, ¿no? Para aquellos que sean más creyentes o que conozcan de estas cuestiones, saben que es como la cruz exorcista y que es protectora contra los demonios y el mal en general. Mira. Y parece ser que la abadía de San Benito es el único lugar habilitado en Argentina por el Vaticano para realizar exorcismos. Claro, entonces, y se quedó en una... Claro, entonces, ¿qué pasa, no? La conclusión es medio lógica. Si mediante un exorcismo, un espíritu demoníaco es obligado a salir del cuerpo de un cristiano, y si esta ceremonia se realiza en la abadía de San Benito, ¿qué mejor lugar para ese demonio que sale de ese cuerpo que ir a alojarse a un castillo abandonado en penumbras que quedó ahí cerquita? Claro. Bueno, parece ser que ese lugar, ese castillo que fue en algún momento, era como el alojamiento de todos estos demonios que salían despavoridos de la abadía de San Benito, claro, y quedaban alojados así. Ahí al lado. Eso, claro, y quedó ahí, más allá de que lo demolieron todo, quedó ese mal alojado en el terreno. Entonces esos no serían como espíritus, como no son almas en pena, son de seres demoníacos. Claro, sí, ahí no estamos tratando con fantasmas, con travesuras, no, estamos tratando con mismísimos demonios. ¡Epa! Eso es lo que dicen. Y bueno, a partir de ese momento ya, con la construcción de la Embajada de Alemania, más allá de que se había derrumbado lo que fue ese castillo, dicen, ¿no?, quienes pasan que escuchan voces, que ven sombras y que adentro de la embajada en sí
pasan muchas cosas que no se cuentan tanto por una cuestión de seguridad, ¿no? También Sí, no se puede estar hablando de fantasmas en la Embajada de Alemania, pero quienes pasan por ahí cuentan, que se escuchan y se ven cosas. mira. Hay una historia que escuché por ahí que tenía que ver con el Luna Park y el fantasma de un nazi. Ah, sí, sí, lo escuché eso también. Sí, bueno, se los voy a investigar bien para otro momento y se los voy a contar, porque sí, me acuerdo. Eh, bueno, Sí, las historias de los teatros hay muchos también. sí, 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 Eh, sí. en algún momento vamos a hacer un especial teatro, sí, y vamos a ir por ahí. Sí, me encantó, me encantó. Y bueno, ahora les voy a contar otro, si nos queda un tiempo, sí, ¿no? ¿O Sí, no? sí, queda, queda. Bueno, les voy a contar entonces otro, que también es un lugar que yo solía frecuentar bastante cuando vivía por allá, porque vivía cerca y sacaba a pasear a mi perrita, y cuando íbamos caminando siempre nos desviábamos para ese lugar, y más allá de que ya me lo conocía de memoria, me encantaba pararme en la esquina y mirarlo. Que es nada más y nada menos que el Palacio de los Bichos, en Villa del Parque, en Capital Ah, Federal, sí. que es muy bonito realmente, y también tiene su historia casi que de novela trágica, romántica. En el año 1910, el italiano Rafael Giordano mandó a construir un palacio. Uy, bueno, ahí se Ahí sumó está. Lola como relatora, perdón. Mandó a construir un palacio, sí, en el barrio de Villa del Parque, más precisamente, para si lo quieren buscar en el Google Maps, en la esquina de Campana y Tinogasta. Ajá. Esta imponente construcción es de 5 pisos, ¿sí? No, hoy en día capaz que pasa casi que desapercibida si uno tiene en cuenta todos los edificios que hay alrededor, pero es muy imponente con su construcción, así que más allá de que hoy en día 5 pisos no es tanto, en aquella época, sobre todo porque era todavía un espacio rural, era muy, pero muy llamativo. Incluso también el Palacio de los Bichos hoy forma parte del escudo de Villa del Parque, como un símbolo. Y bueno, esta obra, la idea del padre era, de Rafael Giordano, que era el padre de Lucía. Sí. Lucía se iba a casar, muy jovencita ella, no llegaba a los 20 años, se iba a casar con un chico que era divino, era como el ideal, se llamaba Ángel Ramos él. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque era un romance que arrancó como una novela, un amorío así muy rápido, muy... como que eran perfectos el uno para el otro, porque él era violinista, ella tocaba el piano, era casi como de un cuento salía la pareja. Ujú. Bueno, los dos de familias de alta sociedad, así que enseguida aprobaron el casamiento, y la idea era casarse, ¿no? Y festejar una vez inaugurado en ese castillo. Así que justo la construcción fue terminada antes del casamiento, por lo que decidieron realizar la fiesta allí. Y finalizado el evento, mientras su padre y los invitados los saludaban, ¿no? Desde los balcones de la casa, y los novios se suben al carruaje ya como para ir directo a la luna de miel. Imagínense ustedes, ¿no? Este castillo, en aquel entonces que todavía las calles eran de tierras, en un lugar rural, oscuro, ¿sí? No estaba iluminado, y que justo por ahí pasaba el tren. Entonces, a escasos 30, perdón, No, a está bien. escasos 30 metros del lugar, está full, se ve que algo vio por ahí por la ventana. A escasos 30 metros del lugar, los invitados, horrorizadísimos, vieron una escena espantosa que jamás se iban a olvidar, porque mientras estaban saludando y el matrimonio nuevo recién se estaba ahí despidiendo, subiendo el carruaje, todos aplaudiendo, festejando, básicamente un tren los atropelló directamente, atropelló el carruaje No. que transportaba a los novios y los mata en el acto. El cochero, un amigo, ¿eh? Obviamente, sí, sí. Bueno, pero lo que se dice también en la época que es que ese lugar no estaba iluminado, no estaba señalizado, no había barreras, ¿sí? No Claro. estaba el paso a nivel como lo conocemos hoy. Realmente, entre que ellos estaban con toda la fiesta encima y la emoción y demás, y que Sí. el tren no llegaba a tiempo a frenar porque justo ahí hace como una curva, Ajá. lamentablemente fue un accidente prácticamente inevitable. Y bueno, el tema es qué pasa a partir de ese momento, ¿no? Ese
ese castillo queda abandonado un tiempo, ¿no? El padre no es que lo puso en venta ni que se mudó nadie. Sí. Así que bueno, un año después del suceso, ya los vecinos comenzaron a escuchar música y a ver siluetas de personas bailando dentro de esa casa. Era raro, ¿no? Porque imagínense ustedes 3, 4 de la mañana que escuchás como si estuviese tocando una orquesta y te asomás a ver de dónde viene y ves ahí unas luces prendidas dentro de ese palacio abandonado y ves siluetas como de gente bailando. La verdad que, bueno, empezaron las quejas, ¿no? A su dueño, a decir que qué estaba haciendo, si hacían fiestas clandestinas o qué, pero la verdad es que no había una respuesta lógica. Y hay otras cosas que se cuentan, que supuestamente a la misma hora que ocurrió esa tragedia hace unos años, se deja de oír abruptamente esa música y desaparecen al mismo instante. Bueno, hoy Lola está a full. En ese mismo instante, sí, perdón, desaparece esas figuras que se arman, ¿no? Esa música, y todo de golpe se convierte en calma. Pero más allá de eso, es qué pasa hoy con ese lugar. Bueno, es como que a partir de ahí se da el inicio de varios sucesos paranormales, y hubo muchas denuncias de gritos de mujeres, de ruidos dentro del palacio, de espectros que traspasaban las paredes, es decir, uno lo veía pasar por las ventanas y decís, ¿cómo puede ser si hay paredes en el medio? Y ese edificio hoy se convierte en un lugar de departamentos, pero en un tiempo estuvo funcionando como salón de eventos e incluso había un spa. Mira. El spa tuvo, me acuerdo porque yo en ese momento vivía en esa zona, tuvo incendios que eran raros porque era como un solarium que no tenía muy justificado los incendios, pero pasó 2, 3 veces hasta que lo cerraron, dejó de funcionar. Y siempre las trabajadoras del lugar contaban que pasaban cosas, ¿no? Que pasa es que había ruidos extraños, sombras, y lo de los incendios verdaderamente nunca le encontraron un origen, o al menos es lo que se cuenta. Mira. Y después hay otro detalle que, si ustedes se fijan en el Google Maps, está justo ahí el paso a nivel de la de Campana, sí. Y hay otras barreras, la de Nogoyá, la de Cuenca y Emilio Lamarca, que están unas continuadas al lado de la otra, casi que por 1 o 2 cuadras de distancia, y obviamente están sincronizadas. Cuando pasa el tren se van bajando de a uno a las barreras, como si fuese una especie de onda verde, ¿no? Se bajan las barreras, suena la alarma, todo con una cuestión de precaución para que la gente no pase. Y eso no es que puede funcionar una sí y otra no, funcionan todas juntas. Y lo raro es que la de Campana, donde está el palacio, se activa sola. A veces se baja y empieza a sonar la sirena, todo como que va a pasar el tren, y no sucede eso. No. Bueno, y así como estas historias, se cuentan muchas en el lugar, en el barrio, ¿sí? Si uno habla con la gente que vive cerca, o incluso en ese mismo edificio, te cuentan estas historias, y sigue siendo una leyenda viva, más allá de que es un ícono del lugar. Sí. Se ve clarito acá, estoy en el Google Maps y el paso a nivel, la abadía, la casa, digamos, está, igual son construcciones hermosísimas. Sí, sí, sí. Y bueno, yo de hecho conozco una persona que en ese entonces digo, cuando yo vivía ahí, era cartero de esa zona. Uh-huh. Y obviamente como hay un lugar de correo que está muy cerca de ahí, los carteros pasaban frecuentemente por esa barrera, por ese paso nivel, y esto que se cuenta de que se sube y se baja sola y que no están sincronizadas, o están sincronizadas pero no tiene sentido que se active una, y todo esto sucede, eso sí pasa, no es un mito, no sabemos el por qué, pero bueno, todos se lo adjudican a esta leyenda. ¿Por qué Palacio de los Bichos? ¿Por qué el Palacio de los Bichos? Porque en ese entonces, cuando lo mandan a construir, le ponen unas gárgolas y unos animales que para la época era como algo súper ostentoso y arquitectónicamente muy bello, y incluso las gárgolas son siempre como símbolos de protección del lugar, y como era un regalo para su hija, quería ponerle eso. Claro. Pero los vecinos o la poca gente que habitaba esa zona en aquel entonces no lo reconocía de esa manera, claro, y les daba un poco de impresión y le decían bichos, el Palacio de los Bichos, que le queda ese nombre. Hermoso, igual, la construcción es bellísima, bellísima.
Pero sí, Sí, es sí, una belleza. te la imaginas hace tantos años y decís, wow, te da miedito. Claro, y encima ahí en el medio de la nada, porque ahora está rodeada de cosas, pero en ese entonces Sí, no había nada. obvio, obvio. Buenísimas las dos historias. El Palacio de los Bichos es esta, ¿no? El Palacio de los Bichos en Sí, Campana, 3200 de Villa del Parque. Así es. Bien, así es. Sí. buenísimo. Bueno, Bueno, y Lucila, perdón por la interrupción de Lora acá que quiso hacer no, de comentarista de la por historia. favor, sí, sí, es parte de la columna. Anda a saber lo que vio por 5 saltos. No quiero ni saberlo. Te esperamos mañana junto a ¿Cómo Rodrigo no? para Territorio Inexplorado. Muchas gracias por la columna de hoy, Lucila. Por favor, les mando un fuerte abrazo y que estén muy bien. Nos vemos mañana. Nos vemos. Lucila Lestrange, mitos y leyendas argentinas. Así son sus redes sociales. Anda a su cuenta, seguile y si tenés algo para